Muy buenos días a todas y todos. Hoy no vamos a presentar una unidad más. Hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo, cómo hacemos que el cuidado realmente ocurra en nuestros SFAM. Porque si somos honestos, sabemos que muchas veces hacemos buenas prestaciones, pero eso no siempre se traduce en procesos de cuidado continuos, coherentes y centrados en las personas. La UNCI nace justamente desde esa brecha. No como una nueva carga, no como un nuevo programa, sino como una respuesta organizacional a una pregunta clave, cómo aseguramos que ningún paciente complejo se pierda en nuestro sistema. Y desde ahí, la frase que quiero que se queden desde el inicio es esta: acompañar no es una prestación, es un proceso institucional que se diseña, se cuida y se mide. Hoy vamos a ver cómo hacemos eso posible, en la práctica. Pasemos a la siguiente. Esta es probablemente la diapositiva más importante de toda la presentación. Porque aquí respondemos una pregunta que todos ustedes ya se están haciendo, aunque no lo digan en voz alta: ¿la UNCI viene a quitar funciones, a supervisar o a agregar más carga? Y la respuesta es clara: no venimos a reemplazar a nadie, venimos a hacer que el sistema funcione mejor. Primero, ¿dónde estamos ubicados? Dependemos de la subdirección del modelo de atención, en el área técnica. Esto no es casual, significa que nuestra responsabilidad no es operativa directa, sino asegurar que el modelo MAISFIC ocurra de verdad en la práctica clínica. Segundo, nuestro rol estratégico: somos una unidad de gobernanza clínica del acompañamiento integral. ¿Y qué significa eso en simple? Que nos preocupamos de algo que antes quedaba difuso, como ocurre el cuidado, y no solo si ocurrió una prestación. Tercero, nuestro propósito: diseñar, estandarizar y evaluar el cuidado. Porque hoy día tenemos buenas prácticas, pero muchas veces dependen de la persona, del turno o del sector. Y eso genera una variabilidad que, en salud, se traduce en inequidad. Entonces, lo que buscamos es algo muy concreto: que cualquier paciente complejo reciba un cuidado de calidad, independiente de dónde o con quién se atienda. Ahora, el punto más importante: la UNCI no es un sector ni un programa más. No venimos a competir por pacientes, ni a duplicar acciones, ni a centralizar decisiones. Venimos a ser el dispositivo que asegura coherencia, continuidad y calidad. Y cierro con esta idea, que es el cambio más profundo: estamos dejando de ser un sistema que hace prestaciones, para transformarnos en un sistema que conduce procesos de cuidado. Ese es el cambio cultural que estamos iniciando. Avanzamos a la diapositiva 3, donde consolidamos el rol sin que se perciba como amenaza, muy estratégico para coordinadores. Ahora que ya entendemos quiénes somos, viene la pregunta clave: ¿cómo operamos en la práctica dentro del CESFAM? Y aquí quiero partir con una idea que es fundamental: el sector es el corazón del cuidado. Ahí ocurre lo real, la consulta, el vínculo, la continuidad, la historia compartida. La UNCI no toca ese corazón, lo protege. Porque sabemos que cuando la complejidad aumenta, el sistema empieza a tensionarse, se fragmenta la información, se duplican acciones, se pierden seguimientos, y el paciente empieza a rebotar entre prestaciones. Y ahí es donde entra la UNCI. Somos el sistema que evita que ese corazón falle cuando más se necesita. Ahora, muy importante dejarlo explícito: no reemplazamos al sector. No venimos a indicar desde afuera, ni a quitar autonomía. Lo que hacemos es sostener, ordenar y potenciar el trabajo que ustedes ya realizan. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estos ejes de articulación: primero, gobernanza clínica, definimos protocolos, estándares y criterios comunes. Esto reduce la variabilidad y da seguridad al equipo. Segundo, gestión clínica territorial, el cuidado sigue ocurriendo en el sector. Nosotros ayudamos a que ese cuidado sea continuo y coherente. Tercero, apoyo clínico, farmacia, laboratorio e interconsultas dejan de ser procesos aislados y pasan a estar alineados con el plan de cuidado. Y cuarto, gestión administrativa, porque sin agendas adecuadas, sin TIC, sin condiciones habilitantes, el modelo no se sostiene. Entonces, si tuviera que resumir esta diapositiva en una sola frase, sería esta: sin articulación, la continuidad del cuidado es solo una intención. Y lo que estamos haciendo con la UNCI es transformar esa intención en realidad. Ahora bajemos esto a terreno.
Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora puede sonar muy bien, pero la pregunta real es, ¿qué cambia mañana en mi práctica clínica? Y la respuesta está aquí. Primero, quiero que se queden con esta idea: estas no son herramientas, son formas de pensar el cuidado. No sirven si se usan como checklist. Sirven cuando cambian la manera en que miramos al paciente. Vamos una por una, muy concreto. Cartola familiar en Rayen nos obliga a dejar de ver individuos aislados. Nos muestra el sistema familiar. Y eso, en la práctica, evita que tratemos síntomas sin entender el contexto. Clasificación de riesgo familiar nos ayuda a algo clave: definir a quién intensificar y a quién no. Porque hoy día muchas veces hacemos lo mismo con todos, y eso es ineficiente e injusto. Visita domiciliaria integral: aquí pasa algo muy potente. Dejamos de imaginar la vida del paciente y empezamos a verla. Y eso cambia completamente las decisiones clínicas. Plan de cuidado integral, PCI. Este es el corazón operativo. No es una indicación médica más. Es un acuerdo real entre usuario, familia y equipo. Con metas claras, medibles y compartidas. Intervención breve en crisis: nos ordena cuando el sistema se desborda. Evita improvisación. Evita respuestas descoordinadas. Y da seguridad al equipo. Entonces, cierro con lo más importante: la herramienta no es el fin. Si la usamos como trámite, no sirve. Pero si la usamos bien, se transforma en algo mucho más potente: un medio para construir vínculo, comprensión y acción compartida. Y eso es, finalmente, lo que cambia los resultados en salud. Si hay algo que más desgasta a los equipos, no es la carga de trabajo. Es la falta de claridad en el proceso. Cuando no hay flujo, pasan cosas que todos conocemos: vemos pacientes sin saber quién hace seguimiento, repetimos intervenciones, o peor aún, perdemos pacientes en el sistema. Y eso no es un problema de las personas. Es un problema del sistema. Por eso, lo que propone la UNCI es esto: pasar de la intuición a un proceso estructurado. Vamos paso a paso, muy concreto. Primero, detección o activación. Todo parte con un caso índice. Puede ser clínico, social o familiar. Lo importante es que alguien levanta la alerta. Segundo, priorización. No todos los pacientes necesitan lo mismo. Aquí definimos la intensidad del cuidado. Este paso es clave para no saturar al equipo. Tercero, acogida y vínculo. Antes de intervenir, generamos confianza. Sin vínculo, no hay adherencia. Sin adherencia, no hay resultados. Cuarto, valoración integral. Dejamos de mirar solo la enfermedad. Y entendemos a la persona en su contexto, biológico, psicológico, social y también espiritual. Quinto, coconstrucción del plan, TDC. Aquí ocurre algo muy potente: dejamos de indicar y empezamos a acordar. El plan deja de ser del equipo y pasa a ser compartido. Sexto, seguimiento longitudinal. Este es el punto más débil de los sistemas tradicionales. Aquí la clave es no perder al paciente en el tiempo. Y finalmente, transición o egreso cuidado. El paciente no desaparece. Se transfiere de manera ordenada, con continuidad. Entonces, si tuviera que resumir esta diapositiva en una sola idea, sería esta: si no hay flujo claro, hay variabilidad. Y la variabilidad genera inequidad. Y lo que estamos haciendo con este flujo es asegurar que el cuidado no dependa de la suerte, sino de un sistema que funciona. Quiero que aquí hagamos un pequeño ejercicio mental. ¿Cuántos de nosotros sentimos que registramos mucho, pero que ese registro no siempre nos ayuda a tomar mejores decisiones? Ese es el problema que tenemos hoy: mucho registro, pero poco sentido clínico compartido. Y eso genera frustración, desgaste y pérdida de valor del dato. Entonces, el cambio que propone la UNCI es profundo: el dato deja de ser un requisito administrativo y pasa a ser una herramienta de gestión del cuidado. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que lo que registramos debe servir para tres cosas muy concretas. Primero, ver al paciente en su trayectoria, no en episodios aislados. Segundo, facilitar decisiones del equipo, no solo dejar constancia. Y tercero, mostrar si lo que estamos haciendo está funcionando o no. Ahora, para que esto ocurra, necesitamos un rol claro: el Data Steward por área. Y esto es clave: no es alguien que revisa registros, es alguien que cuida la calidad clínica del dato. Responsable de que el registro en Rayen tenga sentido,
que exista coherencia entre lo que se hace y lo que se registra, y que el proceso sea trazable en el tiempo. Porque si no podemos seguir la historia, no podemos gestionar el cuidado. ¿Y para qué hacemos todo esto? Para algo muy simple, pero muy potente, poder ver avances reales del paciente. No percepciones. No intuiciones. Resultados. Y desde ahí, tomar mejores decisiones como equipo. Además, esto nos permite algo que hoy es débil, mostrar el impacto del acompañamiento. Porque si no lo mostramos, parece que no existe. Y finalmente, esto se traduce en indicadores concretos, a cuántos pacientes estamos acompañando realmente. ¿Estamos llegando a tiempo? ¿Se están cumpliendo las metas del plan de cuidado? Y cierro con esta idea, que es brutalmente cierta: lo que no se ve, no se gestiona. Y lo que no se gestiona, no mejora. Y la UNCI viene justamente a hacer visible el cuidado. Hasta ahora todo suena bien, pero aquí aparece la pregunta que todos tenemos: ¿cómo llevamos esto a la realidad sin colapsar en el intento? Y por eso esta hoja de ruta es tan importante. Porque lo primero que quiero dejar claro es esto: no estamos buscando perfección inicial. Estamos buscando consistencia progresiva. Esto no se instala de un día para otro. Se construye. Vamos por fases. Primera fase, 0 a 30 días. Aquí no implementamos todo. Aquí ordenamos la base. Estandarizamos procesos críticos, definimos responsables por flujo y comenzamos a alinearnos con los sectores. Este es un periodo de orden y claridad, no de exigencia máxima. Segunda fase, 30 a 90 días. Aquí sí entramos en la práctica real. Implementamos en terreno, probamos cómo funciona y algo clave, ajustamos porque lo que está en el papel no siempre funciona igual en la realidad. Y eso está bien. Tercera fase, 90 a 120 días. Aquí consolidamos. Formalizamos el MOF, definimos claramente roles, matriz RACI, y dejamos instaladas las responsabilidades, es decir, pasamos de una lógica piloto a una lógica institucional. Entonces, si tuviera que resumir esta diapositiva en una idea, sería esta: esto no es un cambio brusco, es una construcción guiada. Y lo más importante, nadie va a estar solo en este proceso. La UNCI no solo diseña, también acompaña la implementación. Porque entendemos algo clave: los cambios no se imponen, se construyen con los equipos. Quiero cerrar con algo simple, pero profundo. Porque después de todo lo que hemos visto, estructura, flujos, herramientas, podríamos quedarnos con la idea de que esto es un tema técnico. Pero no lo es. Esto es, en esencia, un tema de cómo cuidamos a las personas. Y por eso, la visión que guía este trabajo es esta: el cuidado integral no ocurre por buena voluntad, ocurre cuando el sistema lo hace posible. Porque voluntad, compromiso y vocación, eso ya lo tienen todos ustedes. El problema nunca ha sido ese. El problema ha sido que muchas veces el sistema no acompaña ese esfuerzo. Y ahí es donde la UNCI toma sentido. Nuestro compromiso es claro: ser soporte real de los sectores. No desde la teoría, sino desde lo concreto. Ayudar a disminuir la fragmentación, porque sabemos que hoy el paciente muchas veces vive su atención como partes separadas. Aumentar la continuidad, porque ahí es donde realmente se generan los resultados. Y algo que nos duele como sistema: evitar que los pacientes complejos se pierdan. Porque cuando eso ocurre, no es un fallo individual. Es un fallo del sistema. Y eso es justamente lo que queremos cambiar. Entonces, cierro con esta idea: si el sistema se ordena, el cuidado mejora. Y si el cuidado mejora, la vida de las personas cambia. Y ese es el tipo de sistema que estamos construyendo juntos. Esto es, en realidad, cómo decidimos cuidar a las personas en este CESFAM. Arriba vemos la dirección y la subdirección del modelo, que marcan el rumbo. En el centro, la UNCI, no como un nivel jerárquico más, sino como un punto de articulación. Y debajo, algo clave: todas las estrategias que hoy existen, ESISP, PATS, IDEA, CPU, psicosocial, que muchas veces han funcionado en paralelo, hoy empiezan a conversar entre sí. Y eso cambia todo. Porque lo que antes era fragmentado, empieza a ser coherente. A un lado, los referentes, que no están para supervisar, sino para sostener técnicamente al equipo. Y abajo, lo más importante de todo, los sectores clínicos. Porque aquí quiero ser muy claro: el cuidado sigue ocurriendo en el sector. Nada de esto tiene sentido si no impacta ahí. Si no mejora la consulta, si no mejora el seguimiento, si no mejora la vida del paciente.
Entonces, si miramos esta figura completa, lo que estamos haciendo es algo muy potente, dejar de tener piezas sueltas y construir un sistema. Un sistema que organiza, acompaña y sostiene el cuidado en el tiempo. Y con esto cierro, no estamos creando algo nuevo. Estamos ordenando lo que ya existe para que funcione mejor. Y si logramos eso, no solo vamos a trabajar mejor como equipo, vamos a cuidar mejor. Y cuando eso pasa, la diferencia no se ve en el organigrama, se ve en la vida de las personas. Quiero abrir una pregunta para ustedes: si logramos que este sistema funcione como está diseñado, ¿qué cambiaría concretamente en su práctica diaria? ¿Qué dejaría de ser caótico? ¿Qué sería más claro? ¿Qué paciente creen que hoy podríamos cuidar mejor y no lo estamos logrando? Porque finalmente, esto no se trata de la UNCI, se trata de lo que cada uno de ustedes va a poder hacer mejor desde su rol. Y ahí es donde este modelo cobra sentido. Esto no lo construye una unidad, lo construye el equipo completo. En la UNCI no organizamos prestaciones, organizamos el cuidado para que nadie se quede atrás. Cuando el sistema se ordena, el cuidado deja de depender de la suerte y pasa a ser un derecho real para cada persona.